Saludos queridos participantes, les voy a hablar de diagrama de bloques de un sistema de control. La bibliografía presentada: Sistema de Control Automático de Benjamín Kuo, Ingeniería de Control Moderna, Catuchito Hogar. Tenemos acá presentes unos conceptos pequeños y fundamentales. El sistema es una combinación de elementos o componentes que actúan conjuntamente y que cumplen un objetivo predeterminado. Ejemplo: un cuerpo humano, un sistema biológico; una empresa, un sistema social; un generador de vapor, un sistema tecnológico. Los sistemas se caracterizan por tener variable o variables. De caso son magnitudes físicas cuyo valor cambia con el transcurso del tiempo y evidentemente representan alguna forma de energía, fluido, etc., entre otros. Por ejemplo, la intensidad de corriente, la tensión eléctrica, la temperatura, la presión, la posición, velocidad, entre otros. Bajo este enfoque de sistema, las variables se clasifican en dos grupos: variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada son aquellas variables cuyo valor no depende de los parámetros propios sistema, sino del mundo exterior. El valor de las variables de salida dependen de la variable de entrada y los parámetros del sistema. Parámetros son valores numéricos que ellos caracterizan los elementos o los componentes de un sistema. Por ejemplo, la resistencia eléctrica, coeficiente de transferencia de calor, la masa, entre otros. El proceso. El proceso no es más que un conjunto de operaciones necesarias para modificar las características del o las variables de entrada. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño, el volumen, la densidad, entre otros. Para la obtención de un determinado producto será necesaria una cantidad de operaciones individuales que pueden denominarse procesos. El controlador es un dispositivo que tiene una salida que varía para regular una variable controlada de una manera específica por medio de un elemento final de control, FC. Un sistema de control es un conjunto de componentes conectados de forma tal que el conjunto se puede comandar, dirigir o regular a sí mismo o a otros sistemas. En la actualidad existen muchos sistemas de control para múltiples aplicaciones. Ejemplos típicos de ingeniería en control son controles de velocidad, motores eléctricos, control de temperatura, hornos industriales, control de nivel, presión, control de caudal, control de un ascensor, entre otros. Los sistemas de control se pueden clasificar en dos categorías: los sistemas de control de lazo abierto o cadena abierta y los sistemas de control de lazo cerrado o cadena cerrada. Sistemas de control en lazo abierto. Ellos se caracterizan por una relación fija entre la señal de salida y la señal de entrada. Mando. Se dice que el sistema no es realimentado, son más económicos, por consiguiente se utilizan en aplicaciones no críticas. No se pueden compensar el efecto de la perturbación. La salida deseada, un regulador, un proceso. Un ejemplo de un sistema de control abierto es el funcionamiento de un microondas. En ese sistema la entrada es el tiempo que se fija en el temporizador, el cual a su vez actúa sobre el proceso, microondas alimento, calentando el alimento durante el tiempo fijado. El sistema de control de lazo cerrado realimentado se basa en observar la salida o la señal de salida de un proceso y compararla con la señal de entrada o señal de mando. Esto genera una señal de error. La diferencia entre la señal de salida y correspondiente a la señal de mando se conoce como error, mientras que la señal de mando se conoce como punto de ajuste o set point, punto de consigna. Aquí aparece un pequeño diagrama donde aparece la señal de entrada, la señal de error, el sensor de retroalimentación a realimentación, el control, por ende la planta, el proceso y las válvulas de salida, que este es el elemento final de control. Retroalimentación. Feedback. Presente en un sistema de control de lazo cerrado. Puede ser de dos tipos: una realimentación positiva y una realimentación negativa. La realimentación negativa cuando se toma la diferencia entre la señal de consigna, el set point, y por supuesto la señal proveniente del sensor.
y luego se aplica al regulador. La realimentación es positiva cuando la señal de consigna y la señal proveniente del sensor son sumadas y el resultado se aplica al controlador o regulador. En este caso vemos el pequeño diagrama, un valor deseado set point, la señal de error, el sensor, la realimentación, el valor medio positivo, el controlador, la señal de control, la planta y por supuesto la variable o el valor de la salida del control. Aquí tenemos un pequeño representación de, un diagrama de bloque. Aquí dice, es una representación gráfica del sistema físico, en el que cada bloque representa a cada uno de los elementos de dicho sistema. Y eso permite describir las interrelaciones que existen entre estos componentes. Entre estos elementos de diagrama de bloque tenemos el sumador, punto de suma. Permite sumar dos o más señales. Se debe asegurar que las señales tengan las mismas dimensiones y unidades. El punto de bifurcación, en que la señal de salida de un bloque concurre a otro bloque o punto de suma. Acá tenemos un bloque funcional, simplemente un bloque, símbolo para representar la operación matemática, que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida, para obtener una función de transferencia finalmente que relacione la entrada con la salida, mejor dicho, salida con entrada. A partir del diagrama de bloque será necesario simplificar dicho diagrama. Para lograr esto, en la siguiente tabla se muestra una serie de reglas, álgebra, diagramas de bloque, que usualmente se aplican en la simplificación de dicho diagrama para obtener una función final de transferencia. Ya tenemos simplificación, tenemos diagramas de bloque, tenemos sumadores, tenemos bloque 1, el G1 con G2, producto de G1 con G2, tenemos bloques de sumadores con ganancia, entre otros. ¿Okay? Aquí tenemos otra simplificación de los diagramas de bloque. Por ende, en la parte izquierda se ve cómo se hacen ciertas modificaciones para obtener una modificación en la salida y obtener lo que dice, definimos el valor deseado, correcto. Y por supuesto, el final bloque es un sistema de enlace cerrado, que podemos especificar o podemos explicar un poco más adelante. Acá tenemos diagramas de bloque. Aquí dice, tenemos unos ejemplos, pues. Obtenga la función de transferencia de entrada y salida, o salida y entrada, mejor dicho, para el sistema cuyo diagrama de bloque se muestra en la siguiente figura. Pequeño diagrama con lazos de control. Evidentemente tenemos el sumador, tenemos los bloques de ganancia y pues vamos reduciendo hasta llegar a la mínima. Acá vemos una solución, pues. El primer paso consiste en intercambiar los sumadores, en este caso 2 y 3, de izquierda a derecha. Luego, al aplicar la regla número 1 de la tabla anterior que presentamos los diagramas de bloques, se obtiene el diagrama que se muestra en la siguiente figura y se va reduciendo poco a poco el diagrama. Luego acá posteriormente se cambia de posición el bloque G2, ¿okay? Para obtener una función de lazo cerrado. Luego a continuación se aplica la regla número 13 de la representación del diagrama de bloque anteriormente. Número 13 y 5 a los lazos correspondientes. Combinamos un solo bloque en la cadena de directa y obtenemos un lazo cerrado realimentado, ¿no? Aplicamos la regla número 2. Luego finalmente tenemos la salida con relación a la entrada, aplicamos la regla número 13 y obtenemos finalmente la función de teoría. ¿Okay? Acá podemos dejar acá un ejemplo para que vayan practicando, obtener una función de transferencia por el método de simplificación en diagrama de bloque del sistema siguiente. Lo tienen presente. Tenemos otro aquí, función de transferencia por simplificación del sistema de diagrama de bloque, aplicando las tablas anteriores de resolución